6 señales de que una mujer está enamorada de ti, aunque le aterre demostrarlo. Si estás viendo este vídeo es porque algo dentro de ti sospecha que esa mujer siente más de lo que dice, y hoy vas a descubrir si tenías razón. Hay mujeres que se mueren por un hombre en absoluto silencio y jamás lo van a admitir de frente, porque en el momento en que lo confiesan sienten que entregan todo el control. Hoy te voy a dar las 6 señales de atracción femenina más difíciles de fingir, ordenadas de la más sutil a la más brutal. La última señal es la que cambia por completo la forma en que vas a leer a las mujeres de aquí en adelante, así que quédate hasta el final porque ahí está la clave que conecta todo lo demás. Esto no es contenido sacado de una canción, ni de una película romántica, ni de un consejo genérico de redes sociales. Es psicología de la atracción aplicada a la vida real, la que casi nadie se atreve a explicar con esta claridad. Vamos con la primera señal. La primera señal es el contacto visual que quema. Existe un tipo de mirada que no es cortés, no es casual, no es una mirada cualquiera que se cruza por accidente en una conversación de grupo. Es una mirada que se siente físicamente como si te tocara sin necesidad de tocarte. Cuando hablas ella te observa fijo o atenta, como si cada palabra que sale de tu boca pesara más de lo que debería pesar una frase cualquiera sobre el clima o el tráfico. Pero lo interesante no es esa mirada en sí, sino lo que pasa cuando tú le devuelves la mirada. En el instante exacto en que tus ojos chocan con los suyos, ocurre algo revelador. Se le escapa una sonrisa pequeña que no planeaba mostrar, se muerde el labio sin darse cuenta, o baja la vista tan rápido que casi parece un acto reflejo del cuerpo, no una decisión consciente. Eso no es timidez genérica ni coincidencia. Es su cerebro tratando de tapar algo que ya se le está saliendo por los ojos antes de que ella misma lo procese. La traducción interna de ese gesto sería algo como que no note que me gusta, pero tampoco quiero apartar la mirada todavía. Y lo más curioso es que este comportamiento sucede sin que ella lo planifique en absoluto. El contacto visual prolongado es uno de los indicadores más consistentes de atracción descritos en estudios de comunicación no verbal, porque el cerebro libera dopamina en esos intercambios y esa química hace que una persona sostenga la mirada más tiempo del habitual, pero también que se ponga nerviosa apenas siente que fue descubierta. Ahora imagina esta escena, que seguramente ya viviste sin darte cuenta de lo que significaba. Estás en un grupo o hay varias personas hablando al mismo tiempo, hay ruido, movimiento, gente entrando y saliendo de la conversación. En medio de ese caos, sus ojos te buscan a ti. Aunque no estés hablando directamente con ella, aunque estés al otro lado del salón, de pronto cruzas la mirada y notas que ella ya te estaba observando desde antes. No es una mirada de medio segundo, no es un accidente óptico donde sus ojos simplemente pasaron por tu dirección. Son 2 o 3 segundos de más, los suficientes para que tú lo registres, pero no tantos como para que ella pueda sostenerlo sin sentirse expuesta. En esos segundos te está analizando, te está descifrando y muchas veces tú lo sientes literalmente en el pecho o en el estómago antes de entenderlo con la cabeza. Lo mejor viene después, cuando ella nota que la descubriste. Inmediatamente actúa como si nada hubiera pasado. Cambia de tema, revisa el celular aunque no tenga notificaciones nuevas, se acomoda el cabello, juega con el vaso que tiene en la mano, mira hacia un punto que no existe. Cualquier gesto que la haga parecer natural mientras intenta controlar lo que su mirada ya delató. La mirada femenina tiene un matiz particular cuando hay interés real. La mujer intenta observar al hombre que le gusta sin que él lo note, pero el cuerpo la traiciona una y otra vez. Y tú, si prestas atención, lo sabes distinguir, porque ese tipo de contacto visual no se siente igual con cualquier persona. Es intenso, es eléctrico, no tiene una explicación puramente racional. No es amistad, no es simple respeto ni cordialidad social. Es deseo disfrazado de casualidad. Aquí viene la parte que probablemente no habías pensado antes, las mujeres no sostienen ese tipo de mirada con un hombre que les resulta indiferente. No se ponen nerviosas así, no bajan la vista de esa manera, no sonríen de costado sin razón aparente. El contacto visual prolongado, incómodo, dulce y nervioso al mismo tiempo, es una de las señales más antiguas y universales de atracción, y también una de las más difíciles de fingir. Puedes malinterpretar palabras, puedes confundir gestos ambiguos, pero esa mirada, cuando es real, casi nunca miente. Así que dime con sinceridad, ¿te ha pasado que sientes que una mujer te observa como si te leyera por dentro, y en cuanto la descubres actúa como si no hubiera pasado nada? Si la respuesta es sí, no lo estabas imaginando.
Estabas frente a una de las señales de atracción más fuertes que existen, solo que nadie te había enseñado a leerla. La segunda señal tiene que ver con la risa, y es más reveladora de lo que parece a simple vista. Cuando una mujer siente atracción real por un hombre, su sentido del humor cambia, pero no cambia por lo gracioso que sea lo que dices, cambia por quién eres tú en su cabeza. Sueltas un comentario mediocre, uno de esos chistes que ni tú mismo celebrarías si lo escucharas de otra persona, el típico chiste que en cualquier grupo generaría un silencio incómodo, y sin embargo ella suelta una carcajada completa, sonrisa amplia, cabeza hacia atrás, y a veces incluso te toca el brazo mientras se ríe. En ese momento tú piensas para tus adentros que no fue para tanto, que el chiste ni siquiera tenía gracia, y ahí está exactamente la clave de esta señal. No es cortesía social, no es que ella sea una persona risueña con todo el mundo por igual. Lo que ocurre es mucho más profundo. Cuando hay atracción, tu voz y tu presencia le activan la liberación de dopamina, la misma hormona asociada al deseo y al placer, y eso hace que cualquier cosa que digas le genere una respuesta de risa desproporcionada. Sin proponértelo, te conviertes en su comedia favorita. Piensa en un ejemplo que probablemente ya viviste. Estás hablando de algo completamente ordinario, el clima, el tráfico, un vídeo cualquiera que viste esa mañana, algo sin ninguna gracia especial, y ella se ríe con ganas, no con una sonrisa educada, sino con una risa genuina, como si le hubieras contado el mejor chiste del año, aunque los dos sepan que no fue así. Ese es el momento exacto en que deberías empezar a prestar atención, porque cuando una mujer se ríe de algo que objetivamente no es gracioso, el chiste no fue lo que ganó, ganaste tú. La risa auténtica es una de las formas de conexión más primitivas y difíciles de fingir que existen entre dos personas. No se puede sostener por mucho tiempo si no hay una chispa real detrás, y cuando tú provocas ese tipo de risa fácil, explosiva, casi inmediata, generalmente hay una química de fondo que ella tal vez ni siquiera se anima a nombrar todavía. Aquí viene un punto importante: las mujeres no se ríen así con cualquier hombre. Si no le importas demasiado, te escucha de forma normal, te responde con cortesía y tu chiste se pierde en el ambiente sin generar ningún efecto especial. Pero si le gustas, hasta tus errores le resultan encantadores, tus comentarios torpes le sacan risa, y muchas veces ni ella misma entiende por qué le cuesta tanto controlar esa reacción, porque no es un proceso racional, es una respuesta química. Una prueba adicional de esto aparece justo después de la risa. Muchas mujeres, tras reírse con ganas, bajan la mirada o se muerden el labio como quien acaba de mostrar más de lo que quería mostrar. Acaban de exponerse sin querer, acaban de dejar en evidencia que tú sí les generas una reacción emocional. En ese contexto, la risa funciona casi como una fuga involuntaria de la verdad, algo que se escapa antes de que ella pueda controlarlo del todo. Se puede resumir esta señal en una sola idea: en el juego de la atracción, la risa suele funcionar como una confesión disfrazada. Es una forma de decir sin palabras que le gustas, pero que todavía no está lista para admitirlo abiertamente. Una persona puede fingir una sonrisa amable, puede fingir interés cortés, incluso puede fingir cierta indiferencia estratégica, pero es mucho más difícil fingir una carcajada genuina provocada por alguien que en realidad le resulta indiferente. Si logras que una mujer se ría de cosas que objetivamente no tienen tanta gracia, probablemente ya estás dentro de su radar emocional, aunque ella todavía no lo diga en voz alta. Pregúntate con honestidad cuántas veces una mujer se ha reído de algo tan poco gracioso que hasta tú mismo te quedaste pensando que fue exactamente lo que causó tanta risa. Si te ha pasado más de una vez con la misma persona, probablemente había algo más detrás de esa risa. La tercera señal es silenciosa, pero muy poderosa, y es casi imposible de ocultar del todo: te escribe y borra. La ves conectada, aparece el aviso de que está escribiendo, ves los puntos suspensivos moverse, y de repente todo desaparece. Silencio total, pantalla limpia, como si nunca hubiera estado a punto de decir nada, pero tú sabes, porque lo viste con tus propios ojos, que estuvo a segundos de mandarte algo. Esto no es casualidad, no es simple distracción, no es que se haya equivocado de conversación. Es una guerra interna que se libra en cuestión de segundos: quiero escribirle, pero no quiero que piense que estoy pensando demasiado en él; quiero mandarle el mensaje, pero si lo hago voy a quedar demasiado obvia; lo extraño, pero no quiero demostrarlo con tanta claridad. Es un conflicto constante entre lo que siente y lo que quiere aparentar hacia afuera. La atracción femenina no siempre se manifiesta con valentía directa,
muchas veces se expresa a través de dudas, de mensajes redactados y borrados varias veces, de palabras que quedan atrapadas justo antes de salir. Si una mujer no siente absolutamente nada por un hombre, no hace este tipo de cosas. Responde de manera directa, práctica, sin vueltas ni titubeos, no borra nada, no piensa 2 veces cada palabra. El patrón de escribir y borrar suele ser una señal de carga emocional, de nervios genuinos, de miedo a decir algo que la deje expuesta. Imagina la escena, son las 2:17 de la madrugada, estás medio dormido, el celular vibra, aparece su nombre en la pantalla, te despiertas de golpe, abres el chat y no hay nada, mensaje eliminado, silencio total. 3 minutos después llega un mensaje que dice algo como que no era nada importante, que lo olvides. Ese pequeño gesto, a esa hora de la madrugada, después de aparecer y desaparecer varias veces, suele esconder mucho más de lo que aparenta. Esconde lo que quiso decir pero no se atrevió, esconde la frase que casi te mandó, algo parecido a que te extraña, que estaba pensando en ti, que quería hablar contigo pero le dio miedo dar el primer paso. El orgullo pesa, el miedo al rechazo pesa todavía más, y muchas veces no quiere sentir que está cediendo ventaja emocional antes de tiempo. Mientras tanto tú te quedas con la duda, con la sensación de que algo estaba a punto de pasar, con la intuición de que ese mensaje borrado decía más que muchas conversaciones completas. Aquí hay una idea clara para quedarte con ella: cuantas más veces una misma mujer repite este patrón contigo, más piensa en ti, y cuanto más borra los mensajes, más le importas en realidad. Si no sintiera nada, simplemente te escribiría sin nervios, o directamente no te escribiría nunca. No se quedaría atrapada en ese ciclo de quiero escribirle, mejor no, mejor borro. Ella no está jugando contigo, no te está manipulando, no está tratando de hacerte perder el tiempo, está luchando internamente contra algo que siente y que todavía no sabe cómo manejar. Esta señal es tan íntima y tan real que rara vez aparece explicada en canciones, en películas románticas o en consejos genéricos de Internet, porque es prácticamente invisible para cualquiera que no esté del otro lado de esa pantalla en ese momento exacto. Pregúntate cuántas veces te ha pasado esto con la misma persona. Si ya van 2, 3 o 4 veces y siempre aparece ese patrón de escribir, dudar y borrar, probablemente hay algo genuino detrás de ese silencio incómodo. La cuarta señal son los celos disfrazados de broma. Existe un tipo de celos que no grita, no reclama abiertamente, no exige explicaciones, pero se siente con total claridad si sabes identificarlo. Se esconde detrás de una sonrisa, de un tono juguetón, de un comentario aparentemente inocente, pero tanto tú como ella saben, en el fondo, que no es tan inocente como parece. Suele empezar con frases como que seguro tu ex todavía te extraña, que seguramente todas te escriben, que debes tener medio mundo detrás de ti. En el fondo, ese tipo de comentario es su forma de decir que le importas más de lo que le gustaría admitir, pero sin querer que tú lo notes de manera evidente. Cuando una mujer está interesada de verdad, pero todavía no se siente en una posición segura dentro de la relación o la amistad, los celos se filtran en forma de broma, porque técnicamente no tiene derecho a reclamar nada, pero en su cabeza ya siente que sí lo tiene. Aquí aparece un matiz importante: las mujeres no bromean sobre temas que emocionalmente les resultan indiferentes, porque eso implicaría gastar energía emocional en algo que no les importa. No mencionarían a otras mujeres al pasar, no preguntarían por tu ex sin motivo, no sentirían curiosidad genuina por saber quién te escribe o quién te da like en redes sociales. Si no sintieran nada, simplemente no se fijarían en esos detalles. Pero cuando aparece ese comentario cargado, esa risa que tapa algo más profundo, en realidad está preguntando de forma indirecta si va a tener competencia, si puede confiar en que le importa lo suficiente, si es ese tipo de hombre que se distrae fácilmente. Como no quiere sonar intensa ni parecer insegura, lo convierte todo en chiste. Es su manera de tantear el terreno sin exponerse completamente, de medir tu reacción sin arriesgarse del todo. Presta atención a este comportamiento cuando mencionas algo que ella podría interpretar como una posible amenaza, por ejemplo una compañera de trabajo, una amiga cercana o una expareja. Su tono cambia por una fracción de segundo, aparece la broma, la sonrisa se estira un poco más de lo normal, pero los ojos suelen delatar lo que la boca intenta disimular. Si observas con atención, notarás ese microsegundo de incomodidad, esa curiosidad repentina, esa pregunta casual sobre quién es exactamente esa persona. Un ejemplo típico sería que menciones que hablaste con una compañera del trabajo y ella, casi sin pensarlo, pregunte si es compañera o compañera, remarcando la palabra con un tono particular.
Ese comentario no es simple curiosidad, es una pequeña alarma emocional disfrazada de humor. Otro comportamiento habitual es que te pregunte quién te llamó, quién te mandó tal mensaje o tal foto, si vas a verte con alguien, pero suavizando la pregunta con frases como que no es que le importe, que solo pregunta por curiosidad. En la mayoría de los casos, sí le importa, y bastante más de lo que deja ver. Cuando una mujer siente celos sin tener realmente derecho a sentirlos, y aún así los deja escapar en forma de broma o comentario sarcástico, generalmente es porque en su cabeza ya existe un vínculo importante contigo, aunque todavía no lo haya puesto en palabras claras. Este tipo de celo suele aparecer en una etapa muy específica de la atracción, cuando siente algo fuerte, pero la relación todavía no tiene una definición clara, cuando no son pareja formal pero tampoco sienten que son solo conocidos, cuando no quiere parecer intensa pero tampoco puede fingir que le resulta indiferente lo que hagas con tu tiempo. Pregúntate con sinceridad cuántas veces una mujer te ha lanzado un comentario en tono de broma que en el fondo, tú sabías perfectamente que no era solo una broma. Si te ha pasado más de una vez, probablemente esa mujer no estaba simplemente relajando el ambiente, estaba cuidando algo que le importa, aunque lo disfrazara de humor. La quinta señal tiene que ver con las excusas que inventa para estar cerca de ti. Hay mujeres que jamás dirían directamente que quieren verte, que te extrañan o que piensan en ti todo el tiempo. En cambio, dicen cosas como que pasaban por la zona y se acordaron de ti, que solo estaban caminando por ahí, que les surgió una duda urgente que solo tú puedes resolver, y todo esto puede aparecer a las 11 de la noche, a pocas calles de tu casa, con el maquillaje recién retocado y el perfume puesto con más cuidado del habitual. Eso no suele ser pura casualidad, no es simplemente que estaba pasando por ahí sin ningún motivo, es una forma de crear escenarios para acercarse a ti sin sentir que está siendo demasiado evidente. Se podría llamar a esto fabricar coincidencias. La mayoría de los hombres asume que esas situaciones son simple suerte, pero en realidad una mujer que no siente nada por ti no se cruza contigo de manera reiterada por arte de magia, no inventa pretextos, no hace preguntas triviales sin sentido. No busca razones para aparecer cerca de tu entorno. Una mujer indiferente te escribe solo por temas concretos y necesarios, te ve cuando hay una razón clara para hacerlo y prácticamente nunca aparece de improviso. En cambio, cuando hay interés real, las excusas pueden llegar a ser tan poco convincentes que rozan la comedia. Por ejemplo, dice que andaba cerca y se le ocurrió pasar a saludar, aunque su trayectoria habitual no pase ni remotamente por tu barrio. Dice que quería preguntarte algo que perfectamente podría haber buscado en Internet en pocos segundos. Te escribe preguntando si estás despierto pasada la medianoche, un horario en el que nadie busca simplemente una charla trivial, sino más bien compañía emocional, y esa compañía, en ese momento, eres tú. Te dice que está aburrida y te pregunta qué estás haciendo, que en el fondo suele traducirse como una manera de encontrar un motivo para seguir hablando contigo un rato más. Las mujeres no suelen aparecer sin ningún motivo de fondo, no dan vueltas sin ningún propósito, no buscan sostener una conversación con alguien que les resulta completamente indiferente, porque en general se cuidan mucho a nivel emocional. Por eso, cuando surge una coincidencia que resulta sospechosamente conveniente, suele haber detrás una intención genuina, algo de deseo, algo de nerviosismo y también algo de miedo a que tú no te des cuenta de lo que realmente está pasando. Lo interesante es que ellas suelen intentar que todo suene natural, que no parezca obvio, que parezca un accidente y no una decisión, pero si prestas atención a ciertos detalles, puedes notarlo con bastante claridad. El primer detalle es el tono que usa cuando te pide algo aparentemente simple, una voz suave, calmada, con un ligero nerviosismo de fondo que delata que en realidad esa pregunta es una excusa para iniciar una conversación. El segundo detalle es el horario en el que suele aparecer, generalmente en momentos donde está más vulnerable o pensativa, de noche, cuando el silencio pesa más y la mente empieza a divagar, y en ese contexto, tú te conviertes en su lugar seguro para volcar esos pensamientos. El tercer detalle es que se queda más tiempo del que originalmente planeaba, dice que será solo un minuto y termina siendo media hora, dice que es solo una pregunta rápida y termina en una conversación larga, dice que solo pasaba a saludar y termina sentada, riendo, bajando la mirada, jugando distraídamente con el cabello. Nada de eso suele ser pura casualidad, suele ser atracción disfrazada de normalidad. Cuando una mujer realmente quiere verte, cualquier detalle cotidiano se convierte en una excusa válida, cualquier duda trivial se transforma en motivo para escribir, cualquier trayecto se convierte en una razón para pasar por tu zona. Tú puedes pensar que fue simple suerte, que coincidió sin más,
pero en muchos casos ella lo fue construyendo sin que su mente lo admitiera abiertamente, guiada por la química, por el deseo y por un orgullo que intenta disimular lo evidente. Cuando siente algo fuerte y todavía no puede decirlo en voz alta, en lugar de confesiones directas, aparecen excusas cuidadosamente disfrazadas. Una idea que resume bastante bien esta señal es que una mujer no suele acercarse por accidente, se acerca porque en el fondo le importas. Si te busca, si aparece con frecuencia, si te pregunta cosas sin demasiada relevancia, si inventa motivos para estar cerca, probablemente no está solo pasando por ahí, está, de alguna manera, llegando hacia ti. Pregúntate cuántas veces una mujer apareció con una excusa que en el momento te pareció poco convincente, pero en el fondo intuías que la verdadera razón eras tú y no el pretexto que mencionaba. Si esto pasó más de una vez, probablemente estabas frente a una señal bastante clara de que ya ocupabas un lugar importante en su mente. Llegamos a la sexta señal, la que suele romper todos los esquemas y la que casi ningún hombre sabe interpretar correctamente, porque no se parece en nada a las señales anteriores. No tiene que ver con el coqueteo evidente ni con las risas, ni con las miradas sostenidas, ni con los indicios habituales de atracción. Esta señal es contradictoria, incómoda y precisamente por eso, suele ser la más real de todas. Ocurre así, cuando una mujer está genuinamente enamorada, pero le da pánico demostrarlo, empieza a alejarse, y lo hace sin previo aviso, sin explicaciones claras, sin ninguna lógica aparente. Un día se muestra cariñosa y cercana, y al día siguiente te responde con frialdad. Un día te escribe con frecuencia, y al siguiente desaparece por completo durante días. Ahí es cuando la mayoría de los hombres empieza a preguntarse si hizo algo mal, si dijo algo inapropiado, si el interés simplemente se apagó de la nada. Pero en muchos casos lo que realmente sucedió es mucho más profundo, sintió más de lo que estaba preparada para sentir, y eso la asustó. Cuando una mujer se da cuenta de que un hombre ya le importa demasiado, de que ya ocupa un espacio considerable en su cabeza, de que ya le afecta emocionalmente más de lo que esperaba, suele activarse un mecanismo de defensa bastante común, que consiste en alejarse, mostrarse más dura, a actuar con indiferencia fingida, porque en su mente demostrar cuánto le importa se percibe como un riesgo enorme. Piensa en la siguiente escena, que seguramente te resulta familiar: antes te respondía en cuestión de minutos, ahora tarda horas en contestar. Antes te enviaba mensajes largos, bromas, notas de voz, ahora se limita a respuestas cortas y secas. Antes tenía muchas ganas de verte, ahora solo dice que ya verá. De un día para otro empieza a publicar más contenido en redes sociales, riendo con amigas, mostrándose feliz y despreocupada, y tú, viendo eso, empiezas a pensar que está mejor sin ti, que ya no le importas en absoluto. Pero en muchos casos, sin usar ninguna palabra, está expresando otra cosa completamente distinta: no quiere que notes cuánto le importas, no quiere sentirse vulnerable frente a ti, no quiere ser la primera en mostrar demasiado interés. El silencio, en este contexto, no siempre significa desinterés, muchas veces significa miedo. Miedo profundo a perderte, miedo a sentir más de lo que cree poder manejar emocionalmente, miedo a exponerse demasiado y descubrir que tú no sientes lo mismo. Internamente puede estar pensando cosas como que está sintiendo demasiado y demasiado rápido, que si sigue mostrando ese nivel de interés vas a pensar que está obsesionada, que tal vez tú solo estás jugando y ella terminará sufriendo las consecuencias, así que prefiere alejarse antes de que el golpe emocional sea mayor. No se trata de orgullo vacío ni de frialdad genuina, ni de indiferencia real, se trata de un mecanismo de autoprotección emocional bastante común. Y aquí hay una idea importante que muchos hombres pasan por alto: es habitual perder mujeres valiosas precisamente por no entender esta señal a tiempo. Ella se aleja, él responde alejándose también, ella contesta con frialdad, él responde con más frialdad todavía, ella se cierra emocionalmente, él termina rindiéndose por completo, y en muchos casos ella se queda pensando que si él hubiera insistido un poco más, con calma y sin presión, la historia habría sido diferente. Lo curioso es que tú puedes interpretar esa distancia como pérdida de interés, mientras que ella, en su interior, siente que tú simplemente no notaste que estaba asustada. Ahí está la verdadera contradicción: dos personas que se importan mutuamente alejándose la una de la otra por miedo, no por falta de sentimiento. La señal más fuerte de amor en una mujer, muchas veces, no es la intensidad evidente, sino el retroceso repentino. No es acercarse más, es alejarse de golpe. No es escribir con más frecuencia, es escribir cada vez menos. No es buscarte abiertamente, es tener miedo de buscarte.
Existe una ironía muy particular en este tipo de dinámica emocional. Cuando le importas poco, te trata de manera normal y estable; cuando le importas mucho, a veces te trata con una distancia que resulta confusa. Si no sabes leer correctamente esa distancia, si respondes con orgullo herido en lugar de con calma, es muy probable que termines perdiendo a esa persona para siempre, porque en el fondo lo que necesitaba no era indiferencia de tu parte, sino paciencia, seguridad y la certeza de que no tenía que competir por tu atención. Por eso esta última señal suele romper todos los esquemas previos. Es la más malinterpretada de todas, porque desde afuera parece desinterés, cuando en realidad muchas veces es amor genuino escondido detrás del miedo a exponerse. Pregúntate con honestidad si alguna vez una mujer que parecía muy interesada se distanció de golpe sin ninguna explicación clara. Si la respuesta es sí, es posible que ahí no hubiera frialdad real, sino sentimientos lo suficientemente intensos como para que ella no supiera todavía cómo gestionarlos. Ahora que conoces estas 6 señales, la próxima vez que una mujer muestre cualquiera de estos comportamientos, en lugar de dudar, presionar o exigir explicaciones inmediatas, intenta ofrecer calma, paciencia y seguridad. Muchas veces, cuando alguien deja de sentir que tiene que defenderse emocionalmente, baja las barreras que había construido por miedo. Si este contenido te ayudó a entender mejor este tipo de comportamientos, sería de gran ayuda que lo compartas con alguien que también necesite verlo, que dejes tu opinión en los comentarios contándonos cuál de estas 6 señales reconociste con más claridad, y que te suscribas al canal para más contenido sobre psicología de la atracción y relaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.